Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Es maravilloso poder estar unidos en el día de hoy, el día del Señor, alabando y exaltando su bendito nombre. Vamos a orar para dar inicio a este servicio de enseñanza. Jehová, bendito eres tú, oh Señor, bendito por siempre y para siempre. Alabamos tu nombre, Señor, lo exaltamos, porque tú eres, Señor, digno de toda oración, tú eres digno de toda alabanza. Al único Dios verdadero será gloria, hoy y por siempre. Permítenos, Señor, en este instante, ser enriquecidos por medio de tu verdad, por medio de tu palabra. Santo Espíritu se mueve en medio de nosotros y ensanche nuestro corazón, ensanche nuestro entendimiento, y nos dé la luz necesaria para comprender y entender tu palabra. Que tu bendita palabra se aplique en nuestros corazones y de fruto abundante, para que en toda situación y circunstancia siempre te demos gloria. A ti sea el loor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos realizando esta serie de estudios del libro de Éxodo y nos encontramos en esa porción de la palabra que corresponde a los juicios divinos que están siendo emitidos sobre el pueblo de Egipto. Y hemos hablado entonces acerca de esas plagas que Dios ha enviado sobre Faraón y sobre los egipcios, para que todos conozcan su nombre, su poder, e Israel salga de Egipto en victoria. Hemos visto estas primeras plagas en las cuales Dios le ha mostrado a Faraón que Él es el único Dios verdadero, digno de adoración. Vimos la primera plaga que tiene que ver con la plaga de sangre, en la cual el elemento del agua es transformado en sangre por medio de la ordenanza de Dios a Moisés. Luego vimos la segunda plaga que tiene que ver con las ranas, en la cual Dios envía una cantidad inmensa de ranas sobre Egipto para que sus dioses sean humillados y para que sean estorbados grandemente. Luego vimos en tercer lugar la plaga que tiene que ver con los piojos. Seguidamente vimos las moscas. Luego estuvimos viendo lo que tiene que ver con el ganado, la peste de los ganados de la morriña. También estuvimos viendo lo que es el granizo. Toda esta serie de plagas que Dios ha emitido simplemente para anunciar su nombre sobre toda la tierra, que Él sea conocido, que Él sea honrado y que su pueblo le tema y le obedezca. En el día de hoy vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 10. Estaremos considerando los versículos del 1 al 20, viendo la plaga de las langostas. La plaga de las langostas. Éxodo capítulo 10, versículos del 1 al 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra,
y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifique en el campo, llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres, tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces notamos aquí, en estos primeros 7 versículos, cómo nuevamente el Señor aplica esas acciones divinas para emitir un juicio. Hay una advertencia en primer lugar, hay una espera de la respuesta del Faraón, luego, como vamos a notar desde el versículo 8 en adelante, se ejecuta la plaga y finalmente hay el cese de esta. Pero en los primeros versículos, en el 1 y en el 2, lo que notamos es que Dios está realizando grandes hechos para dejar un registro en la historia de quién es Él. Dios está ejecutando cada una de estas obras para que todos conozcan que Él es el único Dios verdadero. Todas estas misericordias y obras maravillosas de Dios se deben mantener en un perpetuo recuerdo. Eso encontramos entonces en esos 2 primeros versículos. Dios haciendo todo este tipo de acciones para que su nombre se dé a conocer y para que en la memoria de los israelitas y de los pueblos circundantes quede bien fijado de que el único Dios que existe, el único Dios real y auténtico es Jehová. Es Jehová. Fíjense cómo lo dice en el versículo número 2 del capítulo 10. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Así que las plagas de Egipto serán un ejemplo para todas las generaciones de Israel. No solamente esta plaga de la langosta, sino todas. Serían algo lo cual los israelitas debían contar de generación a generación, para que el nombre de Dios sea ¿qué? Exaltado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que encontramos aquí en estos 2 primeros versículos. Ahora bien, ciertamente el corazón de Faraón, a pesar de que los juicios divinos que hasta ahora Dios había determinado sobre Egipto habían sido severos, el corazón de Faraón no cedía. El corazón de Faraón se mantenía como endurecido. Y aquí nuevamente es preciso recordar lo que significa esta expresión. Es más, ¿alguien me puede recordar de lo que hemos hablado? ¿Qué significa que el corazón del Faraón está endurecido? O que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Bien, hermano, ¿alguien más? Ok, ¿alguien más? No deja que siga en nuestro corazón. Muy bien. Entonces, entendemos de que Dios endurece el corazón de Faraón o endurece el corazón de una persona, ¿cierto? Cuando no derrama de su misericordia y su gracia sobre ella. Y le permite entonces seguir su propio corazón, ¿qué? Pecaminoso. Nosotros entendemos que en el mundo hay una gracia que común. ¿Por qué el mundo no ha sido destruido? ¿Por qué el mundo no ha sido acabado por el pecado del hombre? Porque Dios restringe
la maldad del hombre a través de su gracia. Si no fuese así, nos comeríamos unos a otros, ¿cierto? En un instante nos devoraríamos. Ya. Pero debido a la gracia común, podemos decir que en la humanidad hay actos de bondad todavía. Si cuando Dios endurece el corazón de Faraón, cuando derrama su misericordia y su gracia sobre él. Pero Faraón endurece su propio corazón cuando persigue de manera obstinada su propia maldad. Faraón no quiere saber nada de Dios. Eso es preciso tenerlo claro, nítido en nuestras mentes. Y nos encontramos entonces que aunque Dios está emitiendo juicios sobre este pueblo, sobre Faraón, sobre sus súbditos, sobre sus siervos, aún mantiene paciencia con ellos. Leamos nuevamente lo que dice el versículo del 3 al 6 del capítulo 10. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre ti la langosta. Fíjense la secuencia de ideas que tenemos aquí, ¿cierto? Dios se dirige a Faraón mediante su siervo Moisés, golpeando primeramente su corazón. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Es un fuerte golpe, ¿cierto?, al corazón de Faraón. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no reconoces que yo soy Dios? Pero también notamos entonces el acto de misericordia. Dios le está diciendo que si no se arrepiente, de que si no deja ir al pueblo, va a enviar una plaga sobre ellos, la langosta. La pregunta es: ¿cuándo la va a enviar? ¿Cuándo dice el texto que la va a enviar? Versículo 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana, dice el texto, ¿cierto? Que mañana yo traeré sobre ti, sobre tu territorio la langosta. Es un tiempo que Dios le permite a Faraón, ¿para qué? Arrepentirse. Un tiempo que Dios le permite a Faraón, ¿para qué? Para humillarse, para proceder en un arrepentimiento genuino. ¿Debía Dios dar este tiempo de espera? No, cierto. Él debía enseguida mandar ¿qué? Juicio, juzgarlo inmediatamente por su terquedad, por su obstinación. Pero él dice: mañana la voy a enviar. Él da un tiempo de espera. Así que notamos de que Dios expresa una paciencia hacia los impíos, hacia los pecadores. No obstante, debemos reconocer que aunque Dios es longánimo, ¿cierto?, paciente, tardo para la ira, su paciencia tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. Y eso entonces lo encontramos en el hecho que ante el Faraón rehusarse dejar ir al pueblo, que él envía efectivamente la plaga de las langostas. De la paciencia de Dios tiene un límite. Ahora, notamos en el texto algo bastante interesante, que una vez que Moisés y Aarón exponen el caso delante de Faraón, ellos no se detienen a esperar alguna palabra del Faraón, sino que inmediatamente salen de su presencia. Al final del versículo número 6 encontramos lo siguiente: y se volvió y salió de delante de Faraón. En este momento, ¿cierto?, Moisés no esperó una respuesta de Faraón.
sino que inmediatamente dio el mensaje y se fue. Ya sabía cuál sería la reacción de este hombre. ¿Y por qué ya lo sabía? Porque Dios se lo había dicho. En el versículo 1, ¿cierto? Cuando le dijo, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo. Así que Moisés no esperó aquí en este momento la respuesta de Faraón, sino que salió inmediatamente, porque entendía el accionar divino, entendía lo que Dios estaba aquí haciendo. Pero también es interesante notar en esta porción de la Escritura, en el versículo número 7, cómo es la primera vez que los siervos de Faraón intervienen en el asunto. Leamos allí el versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabéis que Egipto está ya destruido? La primera vez que encontramos aquí la intervención de los siervos de Faraón en el asunto de liberar o no al pueblo de Israel. ¿Y por qué se da esto? Bueno, precisamente porque las plagas anteriores ya habían golpeado de forma severa al pueblo egipcio. Muchos de estos siervos, de los cuales habla aquí el versículo 7, eran propietarios de grandes terrenos. Debemos decir que eran señores dentro del pueblo de Egipto. Y muchas de sus propiedades, muchos de sus bienes estaban siendo destruidos a causa de la plaga que el Dios de los hebreos estaba emitiendo sobre ellos. Así que el asunto ya se volvió algo grave, se volvió algo gravísimo, difícil de soportar incluso para los siervos de Faraón. Y fíjense la expresión que ellos dan al final del versículo 7. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Y por cuál plaga vamos, hermano? ¿Por cuál plaga vamos? ¿Cuál es la plaga que estamos viendo ahorita? ¿Cuál, hermano? Sí, pero dentro de las 10, ¿cuál es? La 7, ¿cierto? Vamos simplemente por la séptima plaga, que aún no ha sido emitida. Ellos simplemente han experimentado las 6 primeras plagas. Y ante esas 6 primeras plagas, ¿cuál es la expresión que utilizan? Egipto está ya destruido. Eso significa que la ira de Dios y los juicios divinos estaban realmente destruyendo la vida de estos hombres. Estaban realmente afectándolos de forma significativa. Estaban despertando el temor de ellos a causa de la severidad del juicio de Jehová. Entendemos que era un temor sin arrepentimiento, porque ellos hasta aquí no se habían arrepentido, pero ya entendían que el Dios de los hebreos era poderoso y que el Dios de los hebreos era temible y que debía hacerse algo al respecto. Y en este caso la única solución era dejar ir a ese pueblo. Dejar ir a ese pueblo. Es el consejo que le dan los siervos de Faraón. Es el consejo. Deja ir a esos hombres. ¿Por qué permite que este Moisés sea lazo? Es un lazo para nosotros, es una cuerda. Sea algo que nos apriete, que nos asfixie, que nos presione. Pero esta reacción, como les he dicho, es fruto más del egoísmo, ¿cierto? Es fruto más por la
insuficiencia y la impotencia al no poder hacer algo contra esta fuerza divina que nos está devorando, es más producto que eso, que de un reconocimiento real y auténtico de quién es Dios y un arrepentimiento genuino hacia Él. Ahora, ¿cómo reacciona Faraón ante la petición de Moisés y Aarón y ante el consejo de su siervo? Bueno, leamos entonces el versículo 9 hasta el versículo 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Fíjense eso. Faraón los volvió ¿qué? A llamar. El cual les dijo: andad, servid a vuestro Dios. Es decir, Faraón escuchó a la voz de quién? De sus siervos. Andad, servid a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Miren esa pregunta. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Será que Dios no les dijo a Faraón con anterioridad quiénes eran los que debían de ir? ¿Quiénes eran los que debían de ir? Todo el pueblo de Israel. ¿Absolutamente qué? Todo. Y vamos a ver que Moisés, entendiendo la intención de esta pregunta, responde con mucha claridad y responde con mucha precisión. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros hijos y con nuestros viejos, ¿cierto? Perdón, con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. La razón, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Más claro no pudo haber sido Moisés, ¿cierto? ¿Quiénes han de ir? Desde el más pequeño hasta el más anciano, y todas nuestras propiedades. Todas nuestras propiedades. Ovejas, vacas, todo nuestro ganado ha de ir. Porque no es un evento cualquiera. Lo que vamos a hacer es algo dedicado, es una adoración dedicada a nuestro Dios. Por lo tanto, ninguno debe estar ausente. Todos los israelitas han de presentarse delante de Dios para adorarlo. Esa es la respuesta entonces que encontramos de Moisés a Faraón, porque su intención no era dejar ir a todo el pueblo, sino que como le sugirieron sus consejeros, como le sugirieron sus siervos, él pensaba dejar ir solamente a los hombres. Que fueran quienes, los hombres, para que así, reteniendo entonces a las mujeres y niños, los hombres tuvieran que volver. Porque qué hombre se va a marchar y va a dejar a su familia, ¿cierto? Sus hijos, su esposa. Ninguno. Pero Moisés le da una respuesta muy perspicua, ¿cierto? Muy clara, muy específica. Y notemos que ahora el estado de ánimo de Faraón cambia. Ya Faraón aquí entonces no puede permitir tal cosa. Y en el versículo 10 leemos lo siguiente: y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dar a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Miren la obstinación que muestra aquí Faraón. ¿Fue eso lo que pidió Dios, que fueran solamente los varones? No, eso es una gran mentira.
una gran falsedad. Ese argumento es fruto de su conveniencia, fruto del plan que él quería desarrollar para que el pueblo de Egipto no sufriera más, pero tampoco los israelitas se fueran de su tierra. Dios había sido muy claro, todos debían que marcharse. Nuevamente Dios estaba siendo muy claro, desde el más pequeño hasta el más anciano. Mas entendemos que debido a la dureza del corazón de Faraón, éste se negaba a dejar ir al pueblo. Y es la primera vez que notamos entonces que Moisés y Aarón son echados, son sacados por la fuerza de la presencia de ¿quién? Del Faraón. Y esto nos da entonces, hermanos, una clara evidencia del peligro de que un corazón sea cada vez más y más endurecido. Del peligro de lo que significa que un corazón transite por el camino de maldad y se vuelva cada vez más y más un corazón de piedra. Porque por lo menos antes tuvieron cierta cordialidad y tuvieron cierta amabilidad con los mensajeros de Dios. Pero ahora, en este punto, cuando ellos son incapaces de resistirse a la voluntad de Dios y a sus fuertes juicios, lo único que les queda a estos hombres impíos y perversos es actuar con todo tipo de violencia. Y es lo que hacen entonces con Moisés y Faraón. Dice el texto que los echaron de su presencia, los sacaron a la fuerza. ¿Y qué pasa entonces? Que Dios ahora va a emitir el juicio contra el pueblo. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer a la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subía la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad que no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Uno de los grandes peligros que se considera para los cultivos, para los grandes cultivos, no solamente en la época antigua, sino aún hoy mismo, es la langosta. La langosta representa un animal realmente peligroso para todo tipo de follaje, para todo tipo de cultivo, para todo tipo de planta o de árbol. Un viajero en Siria comenta lo siguiente acerca de la langosta: es difícil expresar el efecto producido en nosotros al ver toda la atmósfera llena por todos lados y a una gran altura por una innumerable cantidad de estos insectos, cuyo vuelo fue lento y uniforme, y cuyo ruido se parecía al de la lluvia. El cielo se oscureció y la luz del sol se debilitó considerablemente. En un momento, las terrazas de las casas, las calles y todos los campos estaban cubiertos por estos insectos. Esto lo dijo un hombre, un viajero en Siria, ante el monumental hecho de ver un enjambre
de langosta viniendo sobre una ciudad a devorarlo absolutamente ¿qué? Todo. Bueno, lo mismo, pero en una magnitud mucho mayor, estaba sucediendo ¿en quién? En Egipto. En Egipto. Porque lo que comenta este hombre simplemente sucedió en un pueblo, en un determinado cultivo. Pero lo que estamos viendo aquí es lo que sucede en una nación, en un pueblo. Imagínense que Egipto más o menos tiene una extensión entre 300 y 500 millas. Es realmente bastante amplio. Y dice el texto que todo fue ¿qué? Cubierto por langosta. Todo. Ahora, podemos hacer un ejercicio fácil, ¿cierto? Es como que ustedes se levanten mañana, bien temprano, ¿cierto? Y salgan a sus puertas y vean venir así, vean el sol, ¿cierto? Extenderse y venir así un ejército de langostas y empiecen a cubrir todo Corozal. Todo Corozal. Y de un momento a otro, todas las calles, todo el territorio, todo el piso cubierto ¿de qué? De langosta. De tal manera que tú vas a tu cama y ¿qué hay? Langosta. Te vas a sentar y ¿qué hay? Langosta. Vas a desayunar y ¿qué hay? Ahí en medio, como diría en mi tierra donde hay clase, en medio de la mantequilla y el papoche, langosta. Todo lleno ¿de qué? De langosta. Pero hermano, eso solamente se debería ¿dónde? Aquí en Corozal. El punto es que el juicio fue a gran magnitud. Toda la nación, todo el país, cubierto por estos insectos. O sea, el poder de Dios manifestado aquí era extremo. Ahora, las langostas son insectos que no pueden viajar largas distancias. No pueden viajar largas distancias. Para ello necesitan ser expulsadas por el aire, por el viento. Es por eso que en el texto se nos dice de que Dios ¿qué hace? Envía un viento para reunir ¿a qué? A las langostas. Las langostas fueron reunidas como un ejército y traídas por Dios de manera específica a este lugar. Dios trajo sobre ellos un viento ¿qué? Oriental. Y de esta forma llegaron ¿qué? Todas las langostas. Absolutamente ¿qué? Todas las langostas llegaron hasta este lugar. Ahora, las langostas son animales tan peligrosos y tan devoradores que no solamente consumen incluso la más mínima cosa verde que vean, sino que son capaces de roer las cortezas de los árboles. Roen las cortezas de los árboles y los dejan completamente ¿qué? Desnudos. No solamente sin hojas, sino que la corteza en sí queda descubierta. Es por eso que nosotros encontramos en Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 2 al 11, una descripción de cómo este tipo de insectos son tomados por Dios precisamente para emitir un juicio sobre un pueblo. Vayamos allí, hermanos. Fue el capítulo 2.
perdón, Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Fíjense desde el versículo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de estos contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Y dice el versículo número 7: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y el versículo 11 dice: confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Entonces fíjense que este tipo de insectos eran un símbolo, o son un símbolo de juicio contra quién, contra un pueblo. Y es lo que Dios está haciendo realmente aquí contra el pueblo de Egipto. Está mandando un juicio. Ahora, en el pueblo de Egipto estaba el dios Min, que se consideraba el protector de los cultivos. Dios Min se consideraba el protector de los cultivos. Y estaba la diosa Renenuter, que era la que protegía también al lado de Min las cosechas. Y estos dioses eran grandemente venerados por los egipcios. Sin embargo, ninguno de ellos pudo detener ¿qué? La plaga de las langostas. Es más, es por eso que nosotros encontramos el temor que sintieron los siervos del faraón al escuchar que la plaga que venía a continuación eran las langostas. Ellos sabían que si eran expuestos a este tipo de plaga, su pueblo iba a sufrir grandemente. Era muy raro, aunque se daban este tipo de cosas en la antigüedad, de que un grupo de langostas atacara las cosechas de determinado país. Esos eran eventos que muy raros. Sin embargo, cuando ocurrían, significaban la ruina de ese pueblo o esa nación. Por eso que ellos sintieron ¿qué? Temor, porque presentían que su dios Min y su diosa no los iban a proteger o a guardar. Ahora, ¿qué encontramos entonces desde los versículos 13 en adelante? ¿Alguien que lo pueda leer? Del capítulo 10 de Éxodo. Jehová vuestro Dios, que libre de mí
Ni hasta allí. Fíjense lo que pasó. Una vez que el juicio se ejecutó, ¿cierto? Y que las langostas vinieron, es más, las langostas son unos animales tan peligrosos que una vez que lleguen, devoran las cosas en un instante, en un ¿qué? Momento. Es por eso que notamos que cuando Faraón vio el cumplimiento del juicio divino, que es el texto que hizo, se apresuró. Es decir, inmediatamente dijo, traigan a Moisés y Aarón. Vio el peligro el cual su pueblo estaba ¿qué? Expuesto, y los llamó inmediatamente. Ahora, es la primera vez que Faraón admite entonces que ha pecado contra quién, contra Jehová. He pecado contra Jehová vuestro Dios. Hay un reconocimiento ahora aquí, en primera instancia, de que se ha pecado, y en segunda instancia de que Jehová es Dios, y en tercera instancia que ese Dios es el vuestro, no el mío. Es lo que dice Faraón: he pecado contra Jehová vuestro Dios. Y no solamente he pecado contra Jehová vuestro Dios, sino que he pecado contra quién, contra ustedes. Recordemos el trato que había recibido Moisés y Aarón, ¿cierto? Habían sido ¿qué? Echados de la presencia de Faraón con violencia. Y dice el versículo 17: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Ahora, increíble, ¿cierto? Increíble. Uno esperaría, uno lee sin conocer la historia. Y si uno no hubiese conocido la historia de Faraón y ignorara lo que va a pasar después y todo, ¿cierto? Y uno va paso a paso, uno lee lo primero y dice: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Dice: vas por buen camino. Dice: vas por buen camino, ya se va como que a arrepentirse, ¿cierto? Se va a volver a Dios. Y luego el versículo 17 dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Noten entonces cuál es la preocupación de Faraón. Su preocupación no es conocer a Dios. Su preocupación no es rendirle tributo a Dios. Su preocupación es que le devuelvan su bienestar, el estar bien. Por esta vez, siquiera por esta ocasión, ¿cierto? Perdónenme. Los demás pecados, bueno, castíguenme, pero por esta vez, perdónenme. Y quiten por lo menos esta plaga. Y fíjense cómo él cataloga esta plaga. ¿Una plaga cómo? ¿Cómo dice el texto? Es una plaga mortal. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Entonces vamos entendiendo que las langostas no eran cualquier tipo de plaga. Y recordemos que en este instante lo que están haciendo las langostas es devorar aquello que el granizo dejó. ¿Y qué dejó el granizo? ¿Quién me recuerda? Dejó el trigo, ¿cierto? Dejó el trigo y parte de unos cultivos que no habían madurado. Eso fue lo que dejó el granizo. Ahora, entendemos, y como lo hablamos el domingo pasado, que lo dejó por misericordia de ¿quién? De Dios. Pero a medida de que la paciencia de Dios se agota, ¿cierto? Los juicios de Dios son más que severos. Son mucho más severos. Y continúa el versículo 18 diciendo: y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel.
Entonces notamos aquí el accionar nuevamente de Dios en quitar ¿qué? La plaga. Dios es el que ejecuta sus juicios, ¿cierto? Y nos libra de ellos. Dios es el que quita la vida, pero también la da. Dios es el que trae oscuridad, pero también trae ¿qué? Luz. Y en este caso Él, así como envió un viento oriental para traer a las langostas, ahora envió ¿qué? Un viento occidental, no solamente para llevarse a las langostas, sino que es el viento que las lanzó ¿a dónde? Al mar. Y no quedó ni una sola ¿qué? Langosta. Increíble el poder divino, ¿cierto? Todas fueron ¿qué? Recogidas. Las que estaban allá metidas en las alacenas, las que estaban metidas en las camas, todas fueron ¿qué? Recogidas por este viento, y Dios entonces cesó la plaga. Pero aún así, a pesar de las expresiones que encontramos en los versículos 16 y 17 del texto, aún así Faraón no dejó ir al pueblo. A pesar de que Faraón se apresuró, a pesar de que confesó, de cierta manera, porque no fue un arrepentimiento genuino, confesó pecado, hizo un reconocimiento de Dios, a pesar de que suplicó a Moisés y a Aarón que oraran por él, a pesar de estas cosas, él mantuvo un corazón que endurecido y no dejó ir al pueblo de Dios. No dejó ir a su pueblo. Hermano, esto entonces nos debe traer a nosotros unas aplicaciones a nuestra vida. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos siempre reconocer que cuando Dios emite juicio sobre una vida, o sobre una nación, o sobre un pueblo, es para que procedan al arrepentimiento. Es para que procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Y si no proceden al arrepentimiento, entonces simplemente Dios está mostrando que Él es un Dios justo en destruir a tales malvados. Recordemos tales cosas, hermano. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, sabemos que la ira de Dios no está sobre ti y el juicio divino no está sobre tu cabeza. Pero recuerda que Dios sí te disciplina. Recuerda que Dios sí te castiga. Recuerda que Dios sí ordena tus pasos. Y recuerda que Dios sí endereza tu camino. Y en ese enderezar y en ese disciplinar, tú debes entender que todas estas cosas son bondades. Y si no eres un creyente, y si aún eres un impío, y si aún no te has entregado a Dios, recuerda, la ira de Dios está sobre ti. Y algo peor que esta plaga de langostas está sobre tu cabeza. Arrepiéntete entonces de tu pecado y ven a Cristo. No endurezcas tu corazón como Faraón. No lo endurezcas. Porque el pecado simplemente te va a llevar a una profundización de tu maldad. Y cuando te des cuenta entonces será demasiado tarde. Demasiado tarde. Y lo único que quedará para ti es una tremenda expectación de juicio en las llamas del infierno. Las llamas del infierno. Hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cosa? Correcto. Correcto. Es cierto, hermano. Debemos aprovechar el tiempo para proceder siempre en arrepentimiento. ¿Alguien más?
correcto, claro. Para el creyente, cierto, en la Biblia nos dice de que Dios conjuntamente con la tentación nos da que la salida, cierto. Y Dios no nos prueba, cierto, más allá de lo que vamos ¿qué? Soportar. Para el creyente. Para el impío siempre hay que severidad. Precisamente para que, si en la misericordia de Dios pueda proceder aquí a la arrepentimiento. Oremos, hermanos.